Introducción al cerebro adolescente. Un viaje fascinante por la neurociencia del desarrollo. La adolescencia ha sido históricamente una etapa incomprendida. Padres, docentes y adultos en general suelen preguntarse ¿por qué los adolescentes de hoy actúan así? ¿Por qué parecen tan impulsivos, desafiantes o distraídos? La respuesta inmediata tiende a enfocarse en el entorno, las redes sociales, los cambios culturales, la tecnología o la aparente pérdida de límites. Pero, ¿y si el verdadero punto de partida no está afuera, sino dentro? Más exactamente en el cerebro. Desde la perspectiva neurobiológica, el adolescente de hoy no es muy diferente al de hace 30 o 300 años atrás. Su base genética, su arquitectura cerebral y sus procesos de desarrollo siguen los mismos patrones evolutivos que ha marcado la filogenia humana. Lo que se ha cambiado y de forma vertiginosa es el entorno que rodea el cerebro en construcción. Un entorno que exige respuestas rápidas, que sobreestimula los sentidos y que distorsiona los modelos de interacción social. Los padres lo dicen abiertamente. Siento que no reconozco a mi hijo. No sé cómo comunicarme con él. Parece que todo lo que le digo lo irrita o lo ignora. Pero lejos de tratarse de una falla personal o familiar, estamos ante un desajuste profundo entre la biología que avanza a su ritmo evolutivo y un mundo que se mueve mucho más rápido de lo que la madurez cerebral puede procesar. La adolescencia es, neurobiológicamente, una etapa de transformación intensa. Se organizan circuitos, se fortalecen conexiones importantísimas y se redefine la identidad emocional y cognitiva del individuo. Sin embargo, el cerebro adolescente aún está en construcción y no está preparado para responder de forma estable a todos los estímulos del mundo moderno. ¿Qué sucede entonces cuando esa estructura inmadura se enfrenta a un entorno hiperconectado, saturado de expectativas y contradictorio en sus mensajes? La gran pregunta es, ¿cómo afecta este desajuste entre el desarrollo neurobiológico y las condiciones sociales actuales en la conducta del adolescente? ¿Qué dicen los padres sobre sus dificultades al comprender y acompañar a sus hijos en esta etapa? Hoy quiero que miremos a la adolescencia no como un problema, sino como una ventana de oportunidad, una etapa magnífica en la que, si entendemos el lenguaje del cerebro y el entorno, podemos cambiar conflictos en conexión y confusión en crecimiento compartido. ¿Por qué es urgente comprender el cerebro adolescente? Comprenderlo no es solo una curiosidad científica, es una necesidad social, educativa y familiar. Si logramos entender qué ocurre en el cerebro de un joven durante esta etapa, también podremos comprender por qué actúa como lo hace y cómo podemos acompañarlo desde un lugar seguro. Cuando tratamos con adolescentes, no podemos ignorar uno de los descubrimientos con mayor poder y cambio en la historia de la neurociencia, la neuroplasticidad sináptica. Se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a través del tiempo, y cobra una relevancia particular durante la adolescencia, una etapa en la que el cerebro está en plena reestructuración. Desde hace décadas, la ciencia viene evidenciando que el cerebro no es una estructura rígida, sino un sistema dinámico que responde activamente las experiencias. Fue Donald Hebb quien en 1949 sentó las bases de este concepto con su famosa frase: las neuronas que se activan juntas se conectan más fuertemente. Así nacía el principio de la plasticidad sináptica. Llevando este principio a la vida cotidiana, pensemos en un adolescente aprendiendo a programar. Con cada línea de código que escribe, fortalece conexiones neuronales ligadas al pensamiento lógico, atención sostenida, la resolución de problemas y la creatividad. La repetición y la práctica mejoran su habilidad y literalmente altera su cerebro.
Años después, el Nobel Eric Kandel introdujo estos mecanismos a nivel molecular, confirmando cómo las experiencias dejan huella en la estructura misma de la sinapsis. Lo que antes parecía magia, aprender, recordar, adaptarse, hoy sabemos que es un proceso biológico tangible. Como también lo dijo el neurocientífico David Bueno, de la Universidad de Barcelona. En nuestro cerebro hay unos 200 billones de conexiones sinápticas. Cada vez que aprendemos algo, modificamos parte de ellas. Estas modificaciones son datos académicos y también son parte de cómo los adolescentes construyen su mundo interno y responden al mundo exterior. Por eso el objetivo de esta tesis y de este video es doble. Primero, queremos comprender cómo los procesos de neuroplasticidad sináptica influyen en el aprendizaje adolescente. ¿Qué significa esto? Significa detenernos a observar cómo el cerebro cambia y se reconfigura cada vez que un adolescente se topa con un nuevo desafío, una emoción intensa, un error o un logro. Aprender no es simplemente acumular información, es literalmente modificar la arquitectura cerebral. Segundo, buscamos trasladar ese conocimiento a la práctica educativa. ¿Te imaginas cómo sería aprender si los maestros entendieran cómo funciona el cerebro adolescente? En definitiva, este video propone tender puentes entre la ciencia y la educación, entre la teoría y la vida cotidiana, porque cada vez que un adolescente aprende, cambia. Y cada vez que entendemos cómo ocurre ese cambio, tenemos la oportunidad de acompañarlo mejor. En pleno proceso de adolescencia, el cerebro se encuentra en un periodo especialmente receptivo a las influencias del entorno. Este principio, respaldado por múltiples investigaciones en neurociencia del desarrollo, se conoce como neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Se trata de un proceso en el que la estructura y funcionalidad del sistema nervioso central se ajusta como respuesta directa a la actividad de estimulaciones externas. Investigadores como Michael Merzenich y Álvaro Pascual León han documentado cómo las experiencias individuales activan las redes neuronales específicas, promoviendo reorganizaciones funcionales que impactan en la forma en que el cerebro procesa la información. Esta propiedad, particularmente acentuada durante la adolescencia, permite que determinadas actividades como el aprendizaje musical, el deporte, la resolución de problemas o la participación en contextos sociales complejos actúan como moduladores del desarrollo cognitivo y emocional. Estudios de neuroimagen han demostrado que la práctica sistemática de un instrumento musical en jóvenes incrementa la densidad de materia gris en regiones centrales relacionadas con la coordinación motora, la memoria auditiva y la atención sostenida. Además, se observa una intensificación en la conectividad funcional entre áreas corticales que intervienen en la planificación y el control ejecutivo. Estos cambios tienen un mayor rendimiento en tareas musicales y se vinculan con mejoras en funciones cognitivas transversales, como la concentración, la regulación y la memoria operativa. Esta evidencia apunta que el entorno no actúa de forma neutral. Al contrario, se convierte en un componente estructurante del desarrollo cerebral. La adolescencia debe ser abordada como un periodo de alta sensibilidad neurobiológica, donde cada estímulo tiene un potencial de contribuir activamente a la construcción del pensamiento, la identidad y la regulación emocional. El cerebro atraviesa un proceso natural de refinamiento estructural, denominado la poda neuronal. A través de este mecanismo, se eliminan conexiones sinápticas que no presentan una actividad sostenida, permitiendo fortalecer aquellas que resultan funcionalmente relevantes. El Dr. Bueno, en el 2023, subraya que la poda sináptica puede reflejarse en cambios conductuales temporales. A medida que se eliminan las sinapsis en la corteza prefrontal, región implicada en la planificación, la autorregulación y la inhibición de impulsos, es común observar una mayor reactividad emocional, dificultades para gestionar la frustración y respuestas impulsivas ante situaciones ambiguas o estresantes.
Esto no quiere decir un déficit, sino de un estadio natural en el desarrollo del cerebro cuya reorganización prepara al individuo con mayor autonomía las demandas del entorno adulto. En este entramado de transformaciones lo representa la interacción entre la genética y el entorno. En este sentido, la epigenética ofrece una explicación sobre cómo las experiencias individuales influyen en la expresión de los genes, afectando de forma directa el desarrollo central durante la adolescencia. Michael Meany y Eric Nexler han documentado que factores como el estrés crónico, el nivel de apoyo social o la calidad del entorno educativo tienen la capacidad de alterar mecanismos moleculares como la metilación del ADN o la acetilación de histonas. Estas modificaciones epigenéticas no cambian la secuencia genética en sí, pero sí determinan qué genes se expresan y en qué medida, especialmente aquellos relacionados con la memoria, la emoción y la regulación del estrés. Las vivencias adolescentes dejan una huella molecular que puede condicionar la forma en que el cerebro procesa futuras experiencias, no como una etapa de vulnerabilidad estática, sino como esa gran oportunidad para intervenir de manera positiva en el desarrollo a largo plazo. Dentro de las funciones ejecutivas que emergen con mayor complejidad durante la adolescencia, el control inhibitorio ocupa un lugar central. Esta capacidad permite al individuo detener impulsos automáticos y priorizar decisiones que requieren una evaluación más elaborada. Esto se debe a la maduración progresiva de la corteza prefrontal. Esto se traduce en una mayor tendencia a elegir recompensas inmediatas en lugar de objetivos a largo plazo, lo que a menudo se interpreta como una aparente falta de motivación para actividades que exigen perseverancia, como el estudio o la práctica sostenida. Este tema ha captado la atención de expertos desde distintos ámbitos. Jay Geard, del Instituto Nacional de Salud Mental, mostró que aunque los adolescentes comprenden cognitivamente las consecuencias de sus actos, sus circuitos de autorregulación aún no están completamente funcionales, lo que dificulta su aptitud para actuar en coherencia con ese conocimiento. Este desfase entre el conocimiento y acción se alinea con los descubrimientos del experimento conocido como el test del malvavisco. ¿Cómo fue el experimento del malvavisco? En la década de 1960, el psicólogo Walter Mischel en la Universidad de Stanford diseñó una prueba sencilla pero reveladora sobre el autocontrol infantil. La dinámica era así: a niños de entre 3 y 5 años se les ofrecía un malvavisco, se les decía que podían comérselo en ese momento o esperar 15 minutos sin tocarlo y entonces recibirían 2. Durante ese periodo, el adulto salía de la habitación y se dejaba al niño solo con el dulce. La prueba no medía conocimientos ni habilidades académicas, sino la capacidad para demorar la gratificación inmediata frente a una tentación concreta. Sin embargo, en la adolescencia, una etapa caracterizada por la búsqueda de pertenencia y estimulación inmediata, la preferencia por recompensas instantáneas se ve reforzada por el estado de maduración del cerebro. Juegos, relaciones sociales, nuevas experiencias o actividades recreativas resultan especialmente atractivos durante esta etapa porque activan circuitos vinculados al placer y a la recompensa inmediata. ¿Todos los cerebros adolescentes maduran igual? No. Durante la adolescencia, el cerebro no sigue un único calendario universal. Algunos maduran antes y otros después, y esa desincronía es completamente natural. Lo explican con claridad. La corteza prefrontal es la zona encargada de planificar, de tomar decisiones y de regular emociones. No se desarrolla al mismo ritmo en todos los chicos y chicas. ¿Qué significa eso en la vida real? Que mientras unos adolescentes parecen pequeños filósofos, organizados y serenos, otros actúan sin filtro, cambian de tema como de playlist y luchan por concentrarse más de 5 minutos.
Esta variabilidad no es un fallo de sistema, es el sistema mismo. El cerebro adolescente está ajustándose, conectando cables, fortaleciendo rutas neuronales. Por eso, en una misma aula o incluso dentro de la misma esfera familiar, podemos ver respuestas distintas frente a un mismo estímulo. Ante una crítica, uno se calma y reflexiona, el otro estalla y luego se arrepiente. Comprender esta diversidad en el ritmo de maduración es importante para evitar etiquetas injustas y acompañarlos con mayor empatía. No es que uno vaya adelantado y el otro atrasado, es que cada uno va a su ritmo, como corredores en una misma maratón, pero con diferentes zapatillas. Le próximo capítulo. ¿Qué ocurre en el cerebro de un adolescente cuando aprende? ¿Cómo se forma un recuerdo duradero o una idea nueva? Si alguna vez te has preguntado por qué los adolescentes parecen olvidarlo todo, tareas sin entregar, cosas perdidas o esas instrucciones que no se recuerdan, no estás solo. Pero más allá de lo que parece simple, desvístelo.